Habilitando la sobreabundancia. Primero, yo quiero darles tres cosas que debemos hacer para habilitar la sobreabundancia en nuestras vidas. Primera cosa, si usted está anotando, hágalo, ¿sí? O grábelo, o escuche en la semana cuando ya bajemos el video, no sé cuándo, miércoles, jueves, todo depende de cómo esté en internet. Y primero, apártate de los envidiosos. Apártate de los envidiosos, ¿sí? Y ustedes veían el Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Yo veía el Chavo del Ocho, me encantaba, ¿sí? Algunos me decían que yo me parecía al Chavo, porque a mí me encantaba salir en actuaciones del Chavo del Ocho. Hice sketch en campamentos, salía del Chapulín Colorado, ¿no? Y un tiempo me decían a mí, en vez de decirme Jimmy, me decían Chapulín, me decían. Esa cruz la llevé como un año entero, ¿no? Que me decían Chapulín, por haber salido en ese sketch. Pero ustedes no contaban con mi astucia, ¿no? Pero lo que quiero decirles con respecto a esto es, me viene a la memoria siempre el Kiko, ¿no? Siempre envidioso, tenía más que el Chavo, pero sin embargo, cuando veía algo, se desesperaba, con los cachetes inflados. Y viste, y se iba, y veía que tenía una paleta de dulce, y se iba y traía una más grande. Veía que por ahí el Chavo, la Chilindrina tenía una pelota, él iba y conseguía la pelota más grande, ¿no? Y muchas veces vemos actitudes de envidia reflejada así, ¿no es cierto? Como en los niñitos, ¿no? A veces luchamos con una naturaleza desde muy pequeños, ¿no? Es de donde les enseñamos a nuestros hijos a no ser egoístas, a ser generosos, a no ser envidiosos. Bueno, creo que la envidia es lo que menos, lo que uno menos enseña a decirle al hijo, no envidies. Porque con las actitudes muchas veces que en este mundo vivimos es como que le enseñamos a envidiar más lo que tiene otra persona. Pero enfoquémonos en esta historia y vayamos viendo qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer. ¿Amén? ¿Qué decís? Capítulo 26, versículo 12 al 17. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Sí? Había ido a poseer parte de la tierra que Dios venía ya dándoles a ellos, pero había enemigos, gente que estaba invadiendo ahí, había filisteos. Ustedes han escuchado mucho la historia de los filisteos, lo que han hecho al pueblo y cuántos Dios levantó para vencer al pueblo filisteo. Había un rey, Abimelech, que dominaba en ese entonces. Y dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el versículo 13 dice: el varón se enriqueció, o sea, Isaac, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Cuántos no quisiéramos hacernos así? ¿Posible o no? Yo creo que sí, pero con un propósito, siempre de la mano de Dios. Versículo 14: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas. Hato me habla de cientos, pasando los cientos, no los 10, ¿no es cierto? Y dice que tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Chusma. ¿Tienes más que yo? ¿No? Y procedieron así los filisteos con los cachetes inflados, con la envidia, pero que les salía a flote, ¿no? Como diciendo, ¿cómo estos son prosperados y yo no? Y nosotros no. Tuvieron envidia, clarito. Y dice el versículo 15: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. No querían nada tener de los descendientes de Abraham. Entonces, el versículo 16: entonces dijo Abimelech, el rey de los filisteos, a Isaac:
apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Actitudes de envidia. Mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y el versículo 17 dice: e Isaac se fue de allí. Oh, ¿cómo se va? Yo le doy frente y le bajo los dientes a Abimelech. Muchos dirán eso, no, yo no tengo esa actitud. Contrato a alguien para que le baje los dientes. No, Isaac se fue, acampó en el valle de Gerán y habitó allí. Pacificador. Amén. ¿Ah? Bueno, me voy. Ahora vamos a ir entendiendo un poquito más de algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Vemos que la actitud de Isaac, dentro de todo, buena. Para algunos quizás le van a calificar: ¿qué salame? ¿Cómo va a proceder así? Para otros va a decir que es sabio, es pacificador, no busca pleitos, ¿no? Yo quizás me identifico más con esa parte, ¿no? Está bien, si hay que ceder, vamos. Hemos tenido que ceder mucho nosotros también. Este año han sido muchas cosas que se ceden, ¿no? Pero por la paz ya el Señor va a hacer justicia. Él es su momento, Él va a hacer cosas en el momento adecuado, ¿sí? Pero tranquilos, tomemos esta actitud. Isaac, un buen ejemplo en este aspecto. Job capítulo 5, versículo 2 dice: es cierto que al necio lo mata, es cierto que al necio lo mata la ira. ¿Qué le mata al necio? La ira. El necio es el insensato, el cabezón que no entiende nada, el que cree que en el mundo solo existe él, el que piensa que todas las cosas tienen que ser como esa persona cree que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Y dice: y al codicioso lo consume la envidia. ¿Qué lo consume el codicioso? Envidia. La necedad está muy unida a la envidia. La persona necia, el insensato, es aquella persona que también por lo general tiene actitudes de codicia. Adela, y no importa qué cosas hacer con tal de derribar a alguien y poseer el poder, ¿no? ¿No les hace pensar algo hoy en la actualidad eso? Sí, ¿no? Por distintas partes vemos en el mundo, para poder tener poder, ¿sí? Destruyen a alguien y vamos al poder. Si es posible hablar mal y difamar a alguien, bueno, hablemoslo, lo difamamos y avanzamos, ¿no? Y con tal de hacerle a un lado a esa persona, y porque te está opacando, te está frenando, no te deja, no te hace ver como el más poderoso del lugar. Entonces muchas de las actitudes de nuestros trabajos, en nuestros estudios, en las universidades, hay profesores que les truncan la carrera a sus alumnos porque no quieren más profesionales como ellos, porque quizás las plazas no son tan grandes en Catamarca, entonces tienen miedo, ¿no? En vez de tener esa actitud de decir: vamos a formarlos, queremos grandes profesionales. Y qué lindo, porque ese equipo en algún día, esa gente que sale nuevo, profesional, va a querer trabajar con ese profesor que es bueno, que les da oportunidades, ¿o no es así? Pero no piensa en el mundo así. En el trabajo muchas veces alguien que nos hace sombra le queremos poner el pie con tal que se vaya de bruces, se rompa todo y no avance en su vida. ¿O no es así? Vemos mucho eso, ¿o no? ¿Sí? Que no quieren que nuestro negocio prospere. O aquellos que están en las ferias y en las artesanías: no, ya no quiero, vendió mucho el año pasado, ahora le ponemos una piedra en el camino y no le vamos a hacer dar ningún puesto, no le vamos a hacer que sea conocida o conocido. ¿No nos pasa eso? Muchas veces. Y la actitud carnal que muchas veces nosotros, le digo porque hemos pasado por ese pensamiento: soy humano, ¿no? Y muchas veces nos hacen eso, y el pensamiento es: a ver, ya va a ver cómo le destruyo también, ya va a ver cómo le arranco los ojos, ya va a ver cómo le hago quedar mal. Voy a usar el Facebook y voy a decir todo lo que son una basura, una porquería. Pero no es lo aconsejable, quedas mal vos. A la larga, la gente cuando ve eso, especialmente cuando están buscando a alguien honesto en algún trabajo que
que buscan, sí, hay trabajo, hay gente que busca gente honesta para que trabajen con ellos. Y cuando ven en el Facebook las cosas que has hecho, cómo demandas, cómo acusas a personas, dicen, no, este es muy liguero o esta es muy liguera, no le vamos a contratar. Y no sabes por qué no te contrataron. Hacen una investigación. Hoy no hay problema, está ¿cómo se llama? Todo lo que es la investigación rusa al orden. Esta semana nos reíamos de los espías rusos, pero bueno, está todo el tema de que te investigan, te ven cómo es tu perfil antes de tomarte para un trabajo o para darte una responsabilidad. Entonces, la actitud es como la que tenían estos filisteos, como Abimelech, váyanse con una actitud de envidia, de codicia, aléjense de nosotros solo porque les ven prosperar. Dejemos en las manos de Dios, ¿no? Proverbios, mire, vamos a ir a otro pasaje. Proverbios capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible, ¿qué les da el término apacible? Calma, ¿no es cierto? Creo que yo tengo ese corazón tierno, ¿no? Porque la Piro me dice todos los días, eres mi ternura. El corazón apacible es vida de la carne. A ver. Está hablando de cómo conseguir vida para tu carne, para que no, incluso para que no te vengan cierto tipo de enfermedades que vienen con la tensión. ¿Qué dice ahí? El corazón apacible, en otras palabras, pacificador, en otras palabras, que piensa bien antes de actuar con bronca y analiza bien las palabras. Es un corazón que analiza con inteligencia las cosas. Dice, es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Lo que tenía Abimelech era carcoma en sus huesos, no se aguantaba más que prosperen la descendencia de Abraham a través de Isaac, y que cuando abren un pozo le salga agua y enseguida le crecen los animales y ellos nada. Pasa que la envidia te hace perder el tiempo pensando en maquinaciones, cómo poder robar al otro, de cómo poder tramar el daño para otra persona. Por lo general, la envidia te lleva a eso. ¿Ves lo que el otro tiene? No puede ser. Entonces haces lo imposible. Y por eso hoy en día mucha gente está invadida. Muchos, no es que escapamos de eso, pero sí podemos, o sea, no escapamos del pensamiento, pero sí podemos escapar de hacer lo que el pensamiento nos quiere llevar a hacer. Dañar a otras personas, y por eso mucha gente entra se entran a ser traficantes, entran al dinero más fácil, buscan las cosas más fáciles para obtener lo que el otro y la otra persona, vecino suyo, tiene. ¿Entienden? Entonces, vamos comparando, ¿no es cierto? Vamos viendo entre Abimelech, la envidia, la bronca. Me imagino que tenía problemas de huesos, ¿no? Dolores de huesos, porque habla de que la envidia es carcoma de los huesos, pero el corazón apacible es vida de la carne. Cuando uno vive con una actitud pacificadora, no les pasa cuando uno está constantemente tenso, no hablo de la envidia, pero desesperado y todo eso, no te vienen dolores de los huesos y todo eso. Por eso el Señor nos dice que busquemos dejar todas nuestras cargas delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Tú por qué siguen llevando las cargas? ¡Órale! No soy mexicano, soy ecuatoriano. Pero, ¿por qué seguir llevando esas cargas? ¿Por qué no dejarlas en las manos del Señor? ¿Por qué seguir llevando la desesperación de decir, el otro tiene más y yo no? Y el otro prospera y yo no. ¿Cómo, Señor, le puedes dar a este incircunciso filisteo y a mí no? Muchas veces puedes estarte preguntando eso. Cuidado, puedes estar pecando contra Dios. Porque Él lo da a su tiempo, pero Él quiere un corazón un corazón en paz.
apacible. Decirle al que está al lado tuyo, sea apacible. No le juzgues, no. Solamente le estás aconsejando, sea apacible. ¿Sí? Apacible. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excedencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es claro, yo no creo que tengo que explicar mucho, ustedes ya entienden, ¿no es cierto? Amén, sí, lo entendemos. He visto asimismo todo trabajo y toda excedencia de obras despierta la envidia. Todo trabajo, lo que haces y lo haces con excelencia, que no quieres curriar con nadie en tu laburo, va a despertar la envidia. Este pensamiento para este punto: la envidia nace de la mirada de los mediocres. ¿Sabe qué es un mediocre? Alguien que no tiene planes, no tiene aspiraciones, alguien que realmente se conforma: mañana es un día más para vivir, ¿no? Pero no se preocupa o no se ocupa en lo que Dios quiere que se ocupe. Hablábamos nosotros pues decimos: Señor, no me sobreabundas. Y mencionábamos antes de empezar la reunión, cuando estuvimos orando con parte del equipo que estaba un poquito más temprano, y decíamos que a veces uno está orando, pero hay cosas que tenemos que hacer. Alguien se metió en peluquería, aparte de otros que están haciendo peluquería. Martín está haciendo peluquería, me cortó el pelo. Cualquier cosa, denuncia a él, hable en la comisaría cuarta o en la octava, que está más cerca a mí, y le denuncian a él si que ven un corte medio raro, ¿no? Pero el tema es que, ahora, ¿qué le lleva a todo esto? Bueno, le gusta cortar, pero también cubrir una necesidad. Señor, sobreabúndame, y no hago nada por capacitarme para poder obtener más. Amén. Y hay algo que tenemos que ir haciendo. Señor, ayúdame, provéeme. Y no hacemos algo que ayude en por ahí en ese negocio. Quizás Dios en un año más, o en meses, o en unos 3 mesecitos, hace que prospere ese negocio o esa peluquería y pueda llegar a ser el mejor peluquero de Catamarca. Amén. Y le dé trabajo a Franco. Ay, amén. Con su peluquería, pero pipí, cucú, chichebopó. ¿Ah? Bueno, eso me decía mi esposa también a mí. La envidia nace de la mirada de los mediocres. Cuidado. Es como mirar y observar, anhelar, desear, pero no actuar. ¿Y eso te lleva a qué? A ser envidioso. ¿Ah? Envidioso. ¿Sí? Segunda cosa que debes hacer para habilitar la abundancia en tu vida: abre pozos de bendición. Abre los pozos. Están ahí. Vieron que los pozos habían sido cerrados por los filisteos y le habían tapado, le habían clausurado el pozo. Pero cuando le dijeron: salgan de acá, no queremos que estén en este lado de la tierra, miren lo que dice el versículo en Génesis 26, versículo 16 al 22. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Miren, se conocían, ¿no? Pero ¿quién le ponía, quién extendía su mano sobre Isaac? Dios. Pero ese Dios es más Dios y más poderoso en ese tiempo para Isaac que para nosotros hoy en la actualidad. No, hay un pasaje que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Entonces, si Él cuidó de Isaac, de toda la gente que le rodeaba, ¿no crees que va a cuidar de ti también? Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Amén. ¿Cómo no va a cuidar y a ver por tu vida y a velar? Y dice ahí el pasaje: entonces dijo Abimelech: Isaac, apártate de nosotros, porque es mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Ya vamos a explicar después ese término Gerar. Y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac. ¿Qué abrió?
los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Si algo funciona, no tenemos por qué dejarlo ahí tapado. Tenemos que destaparlo y seguir usando de las bendiciones que otros nos fueron dejando. Amén. Y dice ahí, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Versículo 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle donde se habían ido, porque les mandaron, y como Isaac era pacificador, pero no se quedó ahí quieto, abrió los pozos que su padre había abierto hace tiempo atrás, y hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron, vieron que salían aguas vivas que brotaban del pozo cuando sacaron lo que les estaba frenando que saliera esas aguas. Y dice que los pastores de Isaac, el agua es, versículo 20, y los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, dijeron, bueno, quédense con este pozo, ¿no? Quédense con este pozo. Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidma. Hicieron otro pozo y riñeron también sobre ese pozo. Quédense con este pozo también. Versículo 22. 2 pozos ya. Pero qué salame, ¿cómo les va a dar el pozo? Dirán ustedes, ¿no es cierto? Yo leyendo digo, pero qué pacificador era tremendo. Pero él tenía una actitud, obviamente no era muy argentina. Era media boliviana, ecuatoriana, por ahí, ¿no? A veces me confundían a mí con bolivianos. Y se apartó de allí y abrió otro, tercer pozo. Abrieron otro pozo que estaba clausurado. Y dice, y ahí dice, y no riñeron. Les conformó los 2 pocitos que le dieron trabajando Isaac, sus siervos. Y ahí se quedaron con los pocitos. Dice, y no riñeron ya sobre el tercer pozo, ¿no? Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. Amén. Son promesas para ti. Señor, todo el tiempo he estado laborando, me rompo el lomo. Salgo las madrugadas, me resfrío, Señor. No puede ser. Y otros se benefician. Señor, la competencia es tremenda. Hago algo ahí, van y se meten al lado y ya me sacan de... Tranquilo, la mano de Dios está con vos. Amén. Abrí un tercer pozo. Amén. Amén. Que se queden. Pero sabes que la bendición viene de una forma increíble sobre tu vida, porque eso te hace adquirir experiencia. Amén. Ellos no están pasando por la experiencia que vos estás pasando, no están pasando por la madurez que estás pasando, no están pasando por las estrategias que Dios empieza a dar cuando pasas por la crisis o por la envidia de otros. Y eso te hace ser más inteligente, porque empiezas a depender de Dios. Y el tercer pozo empieza a fructificar, pero no queda ahí solamente esto. Ya vamos a llegar al tercer punto. Dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Vamos a fructificar, vamos a avanzar. Y la palabra Gerar, acá la palabra donde ellos fueron a abrir los 2 pozos. Y 2 le quitaron y 1 no. La palabra Gerar viene de una palabra hebrea, garar. ¿Y qué significa? Arrastrar con dureza. Volver a sacar el bolo alimenticio. En otras palabras, dice la traducción directamente del original, rumiar. Eso significaba Gerar, rumiar. Dios les llevó a Gerar para que ellos destaparan el bolo que estaba tapando a los pozos. Es como la comidita que en los pozos estaba, como a nosotros por ahí nos está afectando algo que no nos deja avanzar, y después que nos... Como las vacas, ¿no es cierto? Que nos tapotea ahí el intestino y todo eso. Pero el sistema de las vacas es: mastican,
hacen un bollo, lo meten y en el estómago otra vez está ahí y después vuelven a sacarlo y siguen rumiando. Por eso están todo el tiempo. Pero el Señor quiere que no estemos rumiando todo el tiempo. Quiere que saquemos ese bolo de bendición que los otros no pudieron hacerlo, pero ellos sí, porque Dios les da esa misma inteligencia que les da a ustedes para avanzar en sus negocios, en sus asuntos, en su vida, en sus estudios, en todo. Amén. Para que sean prósperos. Y Dios les da esa capacidad de arrastrar con dureza aquello que tapaba esos pozos, y nosotros podemos destapar pozos imposibles para que den bendición. Y no solamente van a bendecir su vida. Cuando se abre un pozo, bendice a otros. Otra gente se beneficia de las bendiciones que usted empieza a poseer. Otros empiezan a disfrutar, su familia, sus amigos, su negocio prospera. Otras personas que estaban sin trabajo, usted empieza a darles trabajo. Otros que estaban sin esperanza, aún sin pensamientos, quizás no le das el trabajo, pero le das la fuerza para emprender, para avanzar. Porque ven que vos no te quedaste con el segundo pozo, avanzaste al tercero. Amén. Avanzar al tercero, decirle al de al lado. Avanzar al tercero, no al tercer hijo. Que los que tienen dos no le estamos animando a uno más. Avanzar al tercero. Querrán tapar, como pensamiento, querrán tapar tu pozo de bendición, pero vuelve a cavarlos de nuevo hasta que se cansen. Amén. Van a querer tapar tu pozo de bendición. No van a querer que lo abras. Pero ahí está el Señor ayudándote y dándote la fuerza, la risa que daba Isaac, la positividad. Vamos, avancemos. Vamos a acabar, vamos a avanzar. Y si te quitan, bueno, quédate con esto, te bendigo. Pero avanzo acá, ¿no? Y Dios empieza a obrar de una forma sobrenatural. Es la última cosa que tienes que hacer. Primero hemos hablado de que tienes que, para habilitar la sobreabundancia en vos, tienes que apartarte de los envidiosos. Segundo, abre pozos de bendición. Y por último, adora a tu Dios de sobreabundancia. Adora al Dios de la sobreabundancia. Amén. Es importante que seamos agradecidos. Y vemos que la actitud que tuvo Isaac fue movido. Miren lo que pasa acá. Vamos, no dejó de construir pozos. Miren, Génesis capítulo 26, versículo 23 al 33. Y de allí subió, o sea, de Gerar subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Rectifica la promesa que le había hecho a Abraham. Versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. O sea, se movió de Gerar y fue a Beerseba y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac, para variar, un pozo. El negocio de ellos era pozos. El negocio que Dios quiere que usted abra, pozos. Pozos, y la municipalidad no cierra esos pozos, nada tiene. Pozos. Los pozos, comparándolo a su vida, lo que hace hoy en día es su negocio, su trabajo, la idea que Dios le puso para generar, para avanzar, la forma como Dios le ha dado para administrar y para producir y sobrevivir y bendecir a otras personas más. Y dice ahí el pasaje: yo soy el Dios de tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Versículo 25. Y edificó allí, ¿qué edificó ahí? Un altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac el pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Y adivinen qué vino a pedirle. ¿Qué creen que vino a pedirle? No lean ahí. Y vino ahí
desde Gerar y a Uzá, amigo suyo, y Ficol, amigos de Abimelech, capitán de su ejército. Versículo 27, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? ¿Ah? ¿Por qué vienen? Ya les di los pozos, ¿qué quieren? Y dice, pues, ¿qué habéis? Dice ahí, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Versículo 28, y ellos respondieron: hemos visto más mansos y calmados, hechos los generosos, que han sido buenitos con Isaac. Mucha gente va a venir así. Nosotros te hemos visto prosperar, te ayudamos, te dimos una manito, Pocho, ¿sí? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¿Qué te parece? Versículo 29, que no nos hagas mal, por favor, no nos hagas mal. Le vieron tan poderoso, se mostraron como que ellos habían hecho generosamente con él, pero les ruegan que no les haga mal, ¿sí? Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. Miren, solamente te hemos hecho bien. Le taparon los pozos, le sacaron de 2 pozos de Gerar. Y Isaac, para no aguantárselos mucho, para no bancarlos tan cerca a estos usurpadores, se fue para Berseba. Y encima dice: nosotros te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Mucha gente te va a decir: nosotros te amábamos mucho, te queremos muchísimo. ¿Ah? Amigos. Cuando te ven próspero van a decir: amiguito, acordate de mí. ¿Te acuerdas cuando yo te hice mucho bien? Le di de comer a tu perro, tu gato. Le cuidaba a tus hijos cuando venían de la escuela, les veía desde mi casita, para que no les pase nada. Y dice ahí: y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Versículo 30. Entonces él les hizo banquete. ¿Cómo? Le hacen tanto daño, encima les hace banquete. ¿Cuántos están dispuestos a hacerle una comidita a su enemigo? Levante la mano, por favor. Betty, una, listo. No, ahí dice, le señala enseguida Sandra Esteban. Yo sí creo que es capaz de hacerle banquete a su enemigo. Yo también soy capaz de hacerle banquete a mi enemigo. Yo me tendría que haber llamado Isaac, pero mi mamá no conocía a Cristo cuando puso nombre. Agarró así, puso Jimmy. No, Jaime. Así como un abortivo. Me puso Jaime como mi papá. No tenía más imaginación mi mamá. Mi papá Jaime. Un tío que era el preferido de mi papá, Jaime. Yo la tercera generación de Jaime. ¿Saben cómo di el nombre Jaime? Por eso me dicen Jimmy. Ese es mi nombre artístico. Usted siga diciéndome Jimmy. Si no, se la va a ver conmigo, ¿eh? Voy a creer que usted tiene una actitud de envidia hacia mí. Y dice que en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, un pozo en Berseba. Y le dijeron: hemos hallado agua. Hemos hallado agua. Abrimos el pozo. Isaac, bendición del Señor. ¿Saben dónde quedaba Berseba? Más arriba. Y más arriba supuestamente no hay pozos, pero Dios destapó el pozo para Isaac. ¿No creen que Dios puede destapar el pozo de bendición para su vida? Amén. ¿Lo creen o no? Si usted lo cree, dígame, amén, lo creo. Vamos a destapar, vamos a hacer que Dios destape ese pozo, creo. Pero Isaac desinteresadamente les dio un banquete a sus enemigos. Tiene que hacer cosas, le va a costar. Le va a costar hacer el bien. Aquel que le quitó el puesto en el poncho, aquel que le hizo daño con una competencia que le puso al lado suyo,
aquel que le quitó el puesto, hablando un montón de certezas, de mentiras en su universidad, aquel que quiere hacerle la casita dañándole el puesto que usted tiene en su trabajo de honor. Hágale bien a esa persona. ¿Cómo? Hágale bien. Hágale bien. Y el bien es hacer el bien a los que nos hacen el mal. De esa forma usted va a bendecirlos. No le importó a Isaac bendecirlos con los 2 pozos que les dejó ahí, que también le dejó el pozo de Gerar, y se construyó un pozo en Beerseba, y ahí adoró a Dios, hizo un altar. Cuando tenemos una actitud de adoración, no importa lo que venga después, porque Dios se encarga de sus asuntos. Amén. ¿Saben qué pasó esta semana? Oraron los jóvenes, oraron el grupo de adoración, oraron varias personas. Vamos a ir a la herramienta más eficaz: oración, adoración a Dios, acompañada en esa oración. Y Dios se encargó. 120 personas ayer en la actividad de la Open Fest. Amén, ¿no? Cosas que Dios fue haciendo sobrenaturales. En cosas cuando nos preocupamos en adorarle. La iglesia no tiene que olvidarse de eso, hermanos. No nos olvidemos de adorarle a nuestro Dios. Todos los días de nuestra vida vamos a adorarle. Adorar a nuestro Dios en medio de la sobreabundancia. Él es el Dios de la sobreabundancia. Adórele en todo momento, como lo hizo Isaac, que hizo un altar. ¿Cuál es el altar en su vida? ¿Dónde tiene el altar en su casa? No le hablo de una gruntita, no le hablo de un lugar específico donde usted va solo a guardar ahí. ¿Cuál es su tiempo con Dios? ¿Cuál es su momento con Dios para la adoración? ¿Está separando ese tiempo con Dios para adorarle? Isaac lo hizo y fue bendecido. Un pozo más en Beerseba. Y dice que esa ciudad donde él plantó y donde se abrieron pozos, dice que hasta los días de hoy existen. Lo otro es ruina ahora. Amén. Entonces, lo que edificas con la guía de Dios y entregándolo a Él, trabajas pero adorándolo a Él. Señor, esto es tuyo, te adoro, Señor. Empiezas tu día dándole gloria. Señor, todo lo que voy a hacer hoy día es para tu gloria. Este trabajo es tuyo, estos estudios son tuyos. Tú me estás formando para ser de bendición a muchas personas. Amén. Todo es tuyo. Dele gloria a Dios por lo que tiene, por la familia que le rodea, por los recursos que le da. Dele gloria a Dios por el trabajo que tiene para poder dar a alimentar a su familia. Y Él se encarga ¿de qué? De sobreabundar. Él se va a encargar de sobreabundar. Pero nosotros, pero con adoración. Eso pasó en Isaac. Adoró y Dios le dio pozos. No dice que le dio un solo pozo en Beerseba, le dio pozos. Pozos. Bendición. Se hicieron ricos cuando hay agua. Cuando hay agua, se bendice mucho. Los riegos, los sembríos, crece la alimentación, crecen los animales, se produce, se vende. Amén. Pero ¿saben qué? Hay pozos muchas veces, ya terminando, y voy a un pensamiento después. Hay muchos pozos que explotan solos. ¿Y qué pasa alrededor? Esos pozos que están frenando y no sale el agua donde Dios quiere que en algún momento salga, explotan, salpican, causa desbordamientos, daña poblaciones alrededor. Y muchas veces cuando no usamos el pozo de bendición, algún momento esa bendición va a explotar. Algunos van a ser afectados mal, pero esa agua que sale explotando va a bendecir a otros, porque moja el piso. Y los lugares que estuvieron cerca se destruyen, sí, pero aquellos que están un
poquito más lejos, pero reciben la humedad, empiezan a ser bendecidos. Amén. Pero no esperemos que pase eso con los pozos. Hagamos que los pozos salgan por el producto de nuestra devoción a Dios. Amén. De nuestro trabajo, de nuestra entrega al Señor. Y quiero dejarles con este pensamiento: la adoración activa la sobreabundancia. Amén. Pero miren lo que significa la palabra Berseba. Y creo que está escrito ahí, ¿no es cierto? Berseba, ver, pozo, eso significa. Y la palabra Seba viene de un término Shiva. Shiva. ¿Y saben qué significa Shiva? Es un número cardinal. No es un número impar, pero es un número que significa que, a ver, muchos se imaginan que es el 7. Número perfecto. Número perfecto. Exactamente. Como un número sagrado completo. El 7 es el número que identifica a Dios, identifica perfección, completo. ¿Y saben? Eso significaba Berseba. Dios le dio un lugar a Isaac perfecto. Él vino cavando los pozos, aún los que había cavado su papá y lo habían tapado otros, pero sin embargo encontró el pozo perfecto. ¿Cuál es tu pozo? Quizás vas a pasar cavando varios pozos hasta que Dios te dé el pozo perfecto, el negocio perfecto, llegues a tener tu familia perfecta. Aquellos que están buscando esposo o esposa, Dios te va a dar el hombre perfecto. Amén. Dios te va a dar la mujer perfecta. Créelo, en serio. A vos ya te dio. Tienes que abrir el pozo. No hagas que explote ese pozo. La adoración activa la sobreabundancia. Eso voy a borrar en el video. Puestos de pie, por favor.